Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. Eh, Hoy día vamos a hablar de una patología que es bastante frecuente en adultos, pero en niños tiene una variante. Eh, Todo esto se engloba en un cuadro clínico que llamamos hidropesía endolinfática. Acuérdense que me faltó aquí el dibujo, pero la doctora Walker ya se lo explicó, que el laberinto, excúsenme un poco, ahí, apagamos la mano. Ya, el laberinto, llamamos laberinto a todo este sistema membranoso cerrado que está dentro de un hueso, que es la cápsula óptica, y este sistema membranoso por dentro tiene un líquido especial que se llama endolinfa, y por fuera la perilinfa. Hay una homeostasis perfecta aquí, y están en equilibrio. Pero en algún momento esto se pierde y empieza a crecer la parte de adentro, la parte endolinfática. Y por eso esto se llama hidropesía endolinfática. La hidropesía endolinfática tiene muchas causas. Y cuando uno va sacando causas de acuerdo a un protocolo de estudio, finalmente se encuentra sin causa, pero con el síndrome. Y a eso le llamamos hidropesía primaria o enfermedad de Menier. A lo demás, secundario a problemas reumatológicos, inflamatorios, infecciosos, tumorales, que pueden producir lo mismo, le llamamos hidropesía secundaria. Entonces hoy día vamos a hablar de hidropesía primaria, que es la enfermedad de Menier, como la describió Menier hace muchos años, y su variante clínica en el niño. Bueno, esto es un recuerdo histórico. Esta es la ciudad de Luxor, en el Alto Egipto, donde se encontró aquí en Tebas, que prácticamente está al lado, eh, este papiro famoso de el papiro de Ebers, que se encontró en el año 1500, pero se dice que está escrito 3000 años antes. Por lo tanto, la escritura viene mucho más atrás de lo que pensamos. Papiro, ¿por qué? Porque los egipcios escribían en esta estructura que eran vegetales, hechas de hojas de una planta. En cambio, posteriormente, cuando empezaron las guerras con la gente del norte, quedaron medio limitados en la entrega de este material y empezaron a escribir en cuero, y ahí salen los pergaminos, cuyo origen estaría en la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor. Bueno, un poquitito de historia, siempre es bueno para que le enseñen después a su hijo, porque le van a preguntar en las tareas cuando le den tarea para la casa. Ya aquí, si ustedes leen bien en la franja roja, ahí ya se mencionaba la palabra vértigo como enfermedad. El vértigo es tan antiguo como, yo creo, como el primer hombre o la primera mujer, hombre en el sentido genérico. Y esto se ha arrastrado por el tiempo y llegamos acá, fíjense, al siglo primero, entre el primero y el segundo después de Cristo, o sea, estamos hablando de 2000 años atrás. En 2000 años atrás, este personaje, que era un médico de la corte griega, Archigenes, describió con precisión un síndrome que consiste en vértigo precedido por tinnitus, cefalea, pesantez sensorial y debilidad sensorial, incluía las alteraciones sensoriales como pérdida auditiva
que mucho más tarde se conocería como una entidad definida llamada enfermedad de Meniere. Él lo escribió esto, pero como todas las cosas, uno se le ocurren cosas, se le ocurren ideas, pero no las publica. Pero de todas maneras, un médico posterior a él, Claudio Galeno, conocido por todos, en el siglo II, inmediatamente después de él, en forma muy ética, él dice que esto fue citado anteriormente por Archigenes. Entonces, gracias a Galeno sabemos que esta señora existió y que ya en el siglo I está dando una definición semiológica de lo que hoy día conocemos como enfermedad de Meniere. Y aquí aparece don Próspero. Don Próspero Meniere, francés, él investigó, porque él trabajó en una escuela de sordos en París. Investigaba, en fin, qué es lo que pasaba. Seguramente de haber hecho mucha autopsia, porque ahí uno hacía de todo, el médico hacía de todo, y hacía autopsia en pacientes que tenía antecedentes de problemas de vértigo, de hipoacusia y de acúfeno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el tiempo de Meniere, que en 1790, en el 1800 prácticamente, se decía igual que en el siglo I que esta era una enfermedad que era cerebral. Entonces los tratamientos eran bien especiales porque pensaban que era una plétora o sanguínea o de líquido dentro del cerebro y a los pacientes se le colocaban sanguijuelas y todas estas cosas para reducir líquido, los primeros diuréticos que existieron. Y él, hay una historia bien especial ahí, siguiendo a una paciente que tenía una joven que finalmente falleció porque tenía una enfermedad, tenía una leucemia. Pero tenía además una hidropesía, que probablemente a lo mejor pudo haber sido una hidropesía secundaria. Esta paciente fallece, le saca los huesos temporales, los mira, seguramente los miraban con lupa ahí, y dice, no, la enfermedad está aquí esto está hinchado, no sé cómo, la verdad, con un ojo impresionante, pero él describe esta cosa. Aquí está el trabajo hecho, lo describe y lo presenta en la Sociedad Médica de París en enero del año 1861, y lo presenta como una enfermedad de hipoacusia, tinitis y vértigo, pero que estaba asociada al oído y no al cerebro. Fue absolutamente rechazado. No le creyeron, siguieron con la cosa de que esta cosa era cerebral, y como 10 años más tarde, entre paréntesis se murió al año siguiente, el año 1862. Y 10 años más tarde, Jean-Marie Charcot llega a la conclusión de que Meniere tenía razón. Y ahí recién pasa a llamarse enfermedad de Meniere. Fueron a buscar a Meniere para decirle que tenía razón, pero no lo encontraron, estaba en el cementerio. Entonces, esto lo vamos a saltar porque esto es una crítica a una última publicación que se hizo en Estados Unidos y que en realidad yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Entonces, nos vamos a adelantar. Estas son las discusiones del consenso norteamericano. Y vamos a mostrar esto. Porque la enfermedad de Meniere, este es una secuencia de resonancia magnética, es un flare tardío. El flare es
la primera secuencia que se hace en una resonancia. Y cuando hay problemas de oído interno, por ejemplo, secundario a un neurinoma, nosotros comparando los flares bilateral, ¿no es cierto? Vemos que en el flare del oído normal está oscuro y en el flare del oído con neurinoma, que no es una patología del oído interno, sino que el conducto, por problemas de circulación, en fin, todo lo que va a repercutir en el oído interno, el flare está un poquitito eh, turbio. El líquido, el gadolinio no pasa al oído interno, al espacio endolinfático, no pasa. Llega hasta el espacio perilinfático, llega hasta la perilinfa. Por lo tanto, este flare tardío, en una secuencia de resonancia, los primeros exámenes son sin gadolinio. Tenemos el flare, el T1, el T2, la otra secuencia de difusión, y después le ponen el gadolinio y tenemos el T1 gadolinio en diferentes cortes axiales y coronales. Pero el gadolinio tardíamente pasa al espacio perilinfático, acá. Entonces, habitualmente esto se llena de líquido en un T1, en un flare nuevamente, hay un contraste mayor dado por el gadolinio en el espacio perilinfático. Y el espacio endolinfático no pasa el gadolinio, pero de todas maneras aquí se ve muy agrandado. Miren el laberinto como está, aquí los canales donde tiene perilinfa, teñida con líquido céfalo, con gadolinio tardío después de 4 horas, pero no está la estructura completa del canal. Aquí hay otra parte del laberinto. ¿Por qué? Porque todo esto está hinchado con endolinfa. Esta es una de las secuencias que a nosotros nos permite decir, en realidad hay una hidropesía endolinfática dentro del laberinto, pero en un flare tardío, en un flare tardío. Nada más que hidropesía. Puede ser una enfermedad de Meniere, puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que dice acá? Todos los pacientes con enfermedad de Meniere tienen hidros. Este es un dato interesante. Este es un trabajo hecho por Churnek. Todos los pacientes, para los neurólogos, Churnek es como Adams en la neurología. Es como el padre de la otorrino moderna. Entonces, todos los pacientes con Meniere tienen hidros, todos. Depende, el hidro puede ser localizado en alguna parte, en la parte apical, en la parte basal, en el laberinto, en la parte del laberinto vestibular, pero todos tienen. No todos los hidros presentan síntomas. Este es otro dato interesante, porque él trabajó mucho con pacientes fallecidos y que estudiaban los huesos temporales y de repente encontraban hidrops, veían las fichas, si en vida habían consultado por fluctuación auditiva, tinnitus, y no tenían síntomas. Sin embargo, tenían hidrops. Hidro en autopsia, encontraron hidrops en autopsia luego de laberintitis, otitis media, TEC, meningitis y parotiditis, cuadro viral. Entonces aquí entramos ya en los hidrops secundarios. Hay hidrops que no tienen la base que tiene la enfermedad de Meniere, que es una enfermedad en el fondo, hasta hoy día, es una enfermedad de las células ciliadas. Las células ciliadas, que por supuesto son los receptores sensoriales, ¿no es cierto?, donde se va a transformar en la parte auditiva la energía mecánico-acústica en bioeléctrica y en la parte vestibular los movimientos aceleratorios en información, información de, de aceleración hacia el eje central. Por lo tanto, es una enfermedad de las células ciliadas internas, se echan a perder, y las células ciliadas internas actúan como un puente entre la endolinfa, en la cual ellas están inmersas, y una estructura que produce la endolinfa, que es, para el caso de la cóclea,
la estría vascular, y para el caso del laberinto son las células negras que están en la base de las crestas y en las máculas. Entonces, aquí hay un circuito que se echa a perder en la célula ciliada en el momento de la crisis, no puede seguir circulando, se sigue produciendo y se hincha. No se sabe por qué sucede eso en la célula ciliada. Hoy día todo va hacia la parte genética, las investigaciones se están haciendo. Volviendo acá, ellos revisaron 79 huesos temporales, tienen una huesoteca, así se llama, igual que la biblioteca, huesoteca, que hasta un tiempo atrás tenía sobre 4.000 huesos. Revisaron 79 como lo tienen clasificado y dice, veamos los que tenían enfermedad de Meniere, por ejemplo. 79 huesos temporales, clínicamente enfermedad de Meniere. 35 tenían hidros idiopáticos y la mayoría tenían hidros secundarios, a lo que vimos acá. Y estos quedaron como enfermedad de Meniere. Y dentro de esto, enfermedad de Meniere segura, clínicamente, dentro de esto tenemos un 74% de los 35, o sea, 26. Del total de los 26, 25 por 3, 75, un tercio, más o menos. Y 9, enfermedad de Meniere probable. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Meniere la empezamos a clasificar de hace poco tiempo atrás. Ya es como universal la aceptación de la clasificación de la International Headache and Facial Pain, que es la sociedad que tiene que ver con todas estas clasificaciones de cefalea, en fin. Entonces estamos hablando de enfermedad definitiva y enfermedad probable. Esto no vamos a saltar acá. A ver si hay algo. Disfunciones vestibulares. Enfermedad de Meniere. Disfunciones vestibulares orientan al diagnóstico, más aún con audición normal. Anacusia, IOS, hipoacusia sensorio neural no frustrante. Valoración objetiva, seguimiento. No, esto no vamos a saltar. Entonces, volvemos a nuestros esquemas iniciales de qué es lo que hace el otorrino, qué es lo que irán pedir ustedes o estar pensando al derivar al otorrino, que nosotros tenemos que estudiar la audición. Ustedes la pueden estudiar sin ningún problema, piden una audiometría, saben interpretar que esto es normal, esto es una hipoacusia ascendente, esto es una hipoacusia descendente, sensorio neural, está pegadita a la parte ósea, a la parte aérea, no hay separación. Este un oído sigue siendo normal, el oído derecho, rojo, oído derecho rojo, y estamos ejemplificando esto con el oído azul enfermo. La curva de Meniere que nosotros tenemos en la hidropesía generalmente esta, una hipoacusia ascendente de tonos graves, pero también puede ser esto y puede ser cualquier curva porque es muy variable. El nistagmo, podemos tener nistagmo espontáneo, sin nistagmo espontáneo, esto ya lo dijimos, cuando tenemos un paciente con nistagmo espontáneo debemos estudiar el nistagmo espontáneo. ¿Por qué? Porque todas las pruebas van a salir influenciadas por el nistagmo espontáneo. Si este no está presente, lo estudiamos ya con otras pruebas porque estas nos van a ayudar, incluso van a gatillar un nistagmo latente que tenemos. Entonces tenemos las pruebas vestibulares, las pruebas calóricas que conocen, el BNG, y nos vamos a los canales específicos, lateral, el eje RALP y el eje LARP que hemos hablado. Y para eso tenemos sobre todo el HIM y el CHIM, que es el Head Impulse Paradigm. Y el Suppression Head Impulse Paradigm. O sea, esto es lo que conocemos también como el BHIT y la suspensión del BHIT con la suspensión visual del BHIT. Estos son hermanos menores, casi mellizos. Esto está saliendo ahora. Se publicó el año pasado los primeros trabajos, hay gente interesada en que esto se siga masificando. ¿Por qué? Y yo lo encuentro interesante, porque el VIBOR, que es el BOR Enhanced Visual, aumentado visualmente, y el BOR suprimido, pero a baja frecuencia.
¿Por qué? Porque el HIM y el CHIM se hacen aquí, a alta frecuencia. Y a alta frecuencia no aparece la interferencia visual ni propioceptiva, pero a baja frecuencia sí que aparece. Entonces aquí hay una lucha entre lo que es vestibular y lo que es, sobre todo, visual. Otra cosa, eh, lo vamos a ver más adelante esto ya. Y finalmente tenemos el estudio, porque estos son estudios hechos a los canales, pero tenemos las máculas, la mácula del utrículo y la mácula del sacro. Aquí tiene una ejemplificación de lo que es la enfermedad de Meniere. Esto es un oído normal, la ampolla normal, el utrículo, el sáculo, chiquitito ahí, comunicado con ductos reúnes a la cóclea, y el saco endolinfático. Aquí está hinchado el laberinto vestibular y el laberinto coclear, acá, está hinchado hasta el saco endolinfático. Entonces, esta es la enfermedad, una hinchazón. Pero no es la hinchazón la enfermedad en sí. La hidropesía es un parafenómeno. Es un parafenómeno. La enfermedad radica en la célula ciliada y como no puede seguir circulando este reciclaje de endolinfa, se hincha. O sea, la hidropesía es el resultado de, no es el cuadro en general, es el que da la clínica, pero la hidropesía yo le puedo sacar agua y la enfermedad sigue adelante. Entonces también hay endolinfa en el sáculo, en el utrículo, y eso lo puedo estudiar con pruebas que son funcionales y no funcionales. Aquí dentro de las pruebas no funcionales, escuchen bien, están las pruebas calóricas, porque no estoy moviendo con calor la endolinfa, pero no la estoy moviendo con movimiento cefálico. Las pruebas funcionales son con movimiento cefálico. De la misma manera que acá voy a ver pruebas que no son funcionales perdón, no son funcionales el SBB, porque estoy obteniendo una observación pasiva de la vertical del panorama, de lo que estoy viendo. No estoy provocando la desviación, eso lo provocó la enfermedad. Y las pruebas funcionales que pueden ser activas son todo lo que es movimiento. Para el vestíbulo son pruebas funcionales las que se producen moviendo la cabeza. Aquí está la desviación lateral y la desviación lateral para un lado, para otro, o el avance hacia adelante, hacia atrás. Y el VEM, que son exámenes que también vemos nosotros, tampoco son funcionales, porque no participa el movimiento en el VEM. Participan sonidos, tonos click o tonos burns, que activan por presión la mácula del sáculo, del utrículo, y tengo una respuesta a los músculos del cuello oblicuo inferior, en el fondo una electromiografía desencadenada por ruido. Pero también nos sirve, porque nos marca un recorrido, por lo menos, de los nervios. O sea, la única prueba funcional activa aquí sería la torsión cervical o el avance hacia adelante. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad de Meniere? Bueno, esta es una clasificación muy antigua y ya nos vamos a saltar solamente como recuerdo histórico, una clasificación de la Asociación Americana, tiene 15 años atrás, la clasificada en verdadera, definitiva, probable y posible. La verdadera era teniendo el hueso en la mano como lo hacía el doctor Churnik. Entonces, bueno, no sacamos nada con hacer un diagnóstico de enfermedad verdadera si el paciente estaba muerto. Definitiva es cuando tienen, y empiezan las clasificaciones DOMA, episodio, menor de 20 minutos, acuérdense del perfil temporal. El perfil temporal, ayer vimos que los vértigos posicionales tienen un perfil temporal ultra corto. Esto tiene un mediano de minutos a horas, pero no más allá de un día. Se puede repetir al día siguiente lo que quieran, pero
son crisis de vértigo relativamente cortas y la larga son la neuritis, la desaferentación en los nervios. Definitiva, probable cuando tengo esto más reducido y posible cuando tengo o pérdida auditiva o pérdida vestibular y siempre descartando otras causas. La sociedad de Baran y la sociedad norteamericana tienen más o menos lo mismo. Actualmente, esto es lo nuevo que salió de la sociedad norteamericana y Barani, hablan de enfermedad definitiva y enfermedad probable. Pero no vamos a saltar porque nosotros tenemos nuestra propia clasificación de hace tiempo, en que le llamamos enfermedad de Meniere tipo 1, monosintomático. Esto es más práctico. Tipo 2, que es la enfermedad de Meniere definitiva, la que describió Meniere, y tipo 3, que tiene que ver con las caídas. Ahora, esto en realidad es una mezcla de todo lo que han dicho los otros, la sociedad americana y la sociedad eh, eh, europea, la de Barani. Pero una ordenación que la estimamos que es más práctica. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo tener un paciente que en algún momento se le tapó el oído. Entonces, y puede tener síntomas de fluctuación, oído tapado, se le destapa, se le vuelve a tapar, y no tiene nada más, no tiene vértigo. Entonces, debemos sospechar en estos pacientes ya una enfermedad de Meniere, pero en una fase monosintomática coclear. Es lo que le llamamos a veces síndrome de sordera súbita, y que regresa normalmente, a veces acompañada de tinnitus y plenitud óptica. Esto más tarde, evolucionando, porque este es un cuadro que es progresivo, la enfermedad de Meniere, si es que no se recuperó la audición, si no se recuperó, pero bueno, me quedé ahí nomás con un oído sordo y de repente empiezo más tarde con vértigos, se le llama enfermedad de Meniere retardada. La otra parte es que este paciente puede estar absolutamente normal y tener una crisis de vértigo. Y las crisis de vértigo son espontáneas y que duran 20 minutos a mediodía más o menos. O sea, como una enfermedad de Meniere, pero no tengo la parte auditiva. La parte auditiva está normal. A lo más puedo sentir una especie de tinito, de plenitud óptica, de fluctuación, pero no tengo sordera. Entonces tengo la parte vestibular. La parte vestibular, y esto se puede repetir en el transcurso del año, una, dos, tres veces, y ahí ya como que nos está dando el diagnóstico de que esto está fluctuando, la parte coclear o la parte vestibular, con crisis de vértigo a repetición, y de repente empieza el cuadro definido como Meniere, hipoacusia, tinnitus y vértigo. Ahí ya entra todo en orquesta. Y finalmente, y esto sobre todo para los neurólogos, hay un porcentaje menor 12-15% de la enfermedad de Meniere. A su vez, la enfermedad de Meniere en grandes estadísticas está en 15% de la población, no es menor, que tienen caídas. Entonces, trastorno del equilibrio con antecedentes de enfermedad de Meniere. Caídas en relación al equilibrio, sin inconsciencia. Esto debería estar subrayado, a diferencia del drop attack, de los síncopes y todo lo demás. Aquí los pacientes se desploman sin inconsciencia, pueden narrarle todo lo que le pasó. Esto es lo que antiguamente se le llamaba enfermedad de catástrofe otolítica, por los otolitos de Tumarkin, y ahora se le llama caída en relación al equilibrio, nada más. Lo importante de eso es por qué el paciente lo tiene ahora y no lo tiene antes. Antes también lo tiene, pero el paciente lo primero que se afecta son los canales semicirculares, que son más delgados. Entonces se rompen los canales, empieza el vértigo y por supuesto que el paciente no va a seguir de pie, se apoya y se sienta. Pero aquí en esta etapa tardía ya los canales son afuncionales, es decir, ya no transmiten información de aceleración angular porque están colapsados, están atróficos, de tantas crisis se han producido cicatrices, entonces no funciona la endolinfa, como la operación esta de bloqueo del canal posterior en los vértigos postulares que le hablaba, pero esta estructura, el utrículo y el sáculo, que son grandes,
siguen funcionando y esas van directamente la información a los núcleos vestibulares laterales, inferiores, y de ahí a las alfa-motoneuronas flexoextensoras antigravitatorias. Por lo tanto, al llegar el impulso ahí, anulan la posibilidad de influir sobre la gravedad, prima la gravedad y se llenan al suelo. Aquí tienen un ejemplo de esas caídas, un paciente, un ejecutivo de la BMB que está presentando un auto nuevo y miren cómo empezó, miren, y termina cayéndose. En ningún momento pierde la conciencia. Lo recogen, lo estabilizan un poco y se lo llevan. Eso es una catástrofe otolítica Tumarkin. Esto sucede en la enfermedad de Meniere. Por lo tanto, cuando tengan un paciente que le diga que se cae y le cuenta toda la caída, y ustedes como neurólogos empiezan a buscar síncope en una persona joven que se ve bastante sana, probablemente tienen que estar pensando en esto ustedes. Volviendo atrás, la hidropesía endolinfática, porque este es un síndrome que se hincha toda la parte endolinfática, lo podemos, y como lo vimos en el trabajo de Schurner, subdividir en hidrops endolinfático secundario y el primario. El primario, llegamos a la enfermedad de Meniere. El primario es una enfermedad del oído interno, del laberinto membranoso, y termina en enfermedad de Meniere. Esto para diferenciarlo en este otro secundario, y esto escuchen los neurólogos infantiles, que también es del oído interno, pero no es del laberinto, es de la cápsula óptica, también del laberinto, pero la cápsula óptica, ¿por qué? Porque si ustedes toman un escáner, por ejemplo, de un paciente con Meniere y de un niño con Meniere, en el adulto el escáner va a parecer absolutamente normal, que le va a mostrar el relieve del laberinto membranoso a través del laberinto óseo. Pero aquí le va a mostrar alterado, como ya lo vimos en vértigo en niño, en que hay falta del desarrollo de la cóclea, le falta la espira media y la espira apical, y sincrónicamente en la embriogénesis, el desarrollo de la parte terminal de la cóclea corresponde al canal lateral que va a estar ausente. Entonces, hay una anomalía aquí, en este niño que tiene esta crisis de vértigo y se cae, que es del oído interno. Y este es peligroso, porque esto significa que esta anomalía se traduce en un desarrollo incompleto del oído interno y puede tener fístulas, y este niño puede hacer en algún momento meningitis, si es que hace otitis. En cambio aquí no. Entonces, esto es lo que llamamos a veces síndrome de tercera ventana, displasia ósea, acueducto endolinfático retardado, dilatado, producto de un mal desarrollo del oído interno. Después tenemos tumor infeccioso, lo que le dije al principio, autoinmune, enfermedad autoinmune, genético. Hoy día, y aquí al lado, es re importante porque lo puse al lado, están las causas neurológicas, y dentro de las neurológicas está la migraña vestibular. Y la migraña está muy entrelazada con la enfermedad de Meniere. Tanto así que hay gente que ya está hablando que es un solo cuadro, un solo cuadro. Nosotros tenemos enfermedad de Meniere sin migraña y enfermedad de Meniere con migraña. Eso cuando es con migraña lo trasladamos aquí y se lo trasladamos al neurólogo. Pero también dentro de la investigación, acuérdense que el último punto de la sociedad Guarani es llegar a la etiología de las enfermedades. Están hablando que estos cuadros tendrían mucha relación, estos dos, con problemas genéticos. Y por lo tanto eso en alguna medida los hermana. Pero lo que tenemos hoy día es esto: enfermedad de Meniere, hipoacusia, tinitis y vértigo, sin cefalea, y hipoacusia, tinitis y vértigo con una cefalea de características migrañosa, pero también puede ser de tipo opresiva, cefalea asociada a vértigo. Estos son los oídos. Esto podría ser un oído normal. Aquí es el mismo oído. Estos son oídos humanos procesados en los laboratorios de hueso temporal. Entonces, ¿qué tenemos aquí en un oído normal? Tenemos la lámina basal, ¿no es cierto? La estría vascular
Esto es la membrana de Reisner, que está como en una tensión normal, estaría como compresión normal del espacio endolinfático, del perilinfático. Esta es la rampa timpánica, la rampa vestibular y esta es la rampa media o coclear. Aquí está el órgano de Corti, ahí. Ahí está el órgano de Corti, estos son células ciliadas, no vamos a entrar más en esto. Y esto estaría normal, pero fíjense cómo está aquí la membrana de Reisner. Aquí está el órgano de Corti, está lo mismo, está hinchado. Aquí está hinchado, acá está hinchado. Y acá prácticamente está llegando, ocupa todo lo que es el espacio de la rampa vestibular. Fíjense dónde está aquí arriba. Entonces, podemos tener hidropesía que son parceladas. Por ejemplo, aquí está en la base de la cóclea y también en el ápice, un poquitito en el ápice. En la rampa media habría casi una situación normal. Probablemente no la haya clínicamente. Pero para que vean, esto es la hidropesía, esta es la enfermedad de Meniere. Estos son los huesos que estudió el doctor Schurner. Esto es otra hidropesía. Esto ya es más para otorrino. Este es el estribo. Vean la forma que tiene el estribo, con un ligamento. Ese ligamento hace que el estribo sea móvil y que bombee información, energía mecánico-acústica para adentro. Esta es la parte coclear ensanchada con una hidropesía. Esto no debe estar. Y este es el sáculo. El sáculo. Bueno, todas estas fotos son de enfermedad de Meniere. Esto podría ser un Tumarkin, lo que le dije hace poco rato y le mostré el señor este que se estaba cayendo. Esta es la mácula del utrículo. Ahí está la célula ciliada, arriba la capa otoconial, la célula de sostén y las fibras nerviosas que van a constituir el nervio utricular para el nervio vestibular superior. Este al lado, ayer le mostré lo mismo, una ampolla del canal lateral con la célula ciliada, la cúpula, y esto aquí está obstruido y esto está hinchado. Esto para que vean que el canal dejó de funcionar acá y lo que está funcionando es el sáculo, el utrículo, perdón. Y aquí el utrículo se rompió. Ahí. Esta flecha es del presentador, se rompió y por ahí, porque llega un momento que ya no va más. Entonces, clínicamente el paciente empieza a sentir una plenitud óptica o una sensación de abombamiento, un ruido, porque empiezan a sufrir la célula ciliada. Finalmente esto que está, y es porque se está hinchando. Cuando ya termina de hincharse, se rompe, no dan más la membrana y se deflectan las crestas y empiezan los vértigos. Entonces tenemos el tinito, la hipoacusia y el vértigo. Esto me lo voy a saltar porque esta es una explicación ya técnica para los otorrinos, porque es importante las pruebas calóricas, pero dicho de una manera, este es un hoyo normal, está el canal lateral, las presiones son todas iguales dentro del laberinto, aquí la presión aumentó completamente en todas estas partes, y llega un momento en que ya la presión es tan grande que se rompe en la zona del canal y sale endolinfa y disminuye primero esta presión y la presión, la otra, sigue grande, deflecta la cresta a la zona de menos presión. Tengo entre paréntesis, una parálisis del laberinto y tengo un nistagmus que arranca para el otro lado. Y si se me rompe el sáculo acá, como es este caso, perdón, el sáculo, el utrículo, aquí, como en este caso, sale la endolinfa, baja la presión en el utrículo y la cresta se deflecta para acá y puedo tener un nistagmus hacia el mismo lado. Por lo tanto, en la enfermedad de Meniere, sobre todo para los neurólogos que hacen urgencia y le llega un paciente con vértigo y no saben qué es lo que es, lo llaman a ustedes. Primero llaman al gastroenterólogo y el gastroenterólogo le dice no es un problema gástrico. Y no le miró los ojos, usted va a tener que mirarle los ojos. Y si ven que tiene un nistagmo el paciente y eso está transmitiendo el vértigo, ¿no es cierto?, como síntoma, y tiene un nistagmo como signo, y ustedes ven que ese nistagmo va para la derecha,
Bueno, estamos frente a un síndrome vertiginoso, tienen que ver si este nistagmo es periférico central, ¿no es cierto? Una de las características más claras para decir que es periférico central es que este nistagmo no cambie de dirección. Si cambia de dirección con la mirada lateral, eh, lo más probable es que sea central. No hay cuadro periférico con nistagmo bidireccional. Entonces, pero no cambió. Y la próxima pregunta, le miran la cara, están conversando, no tienen para qué preguntarle si tiene parálisis facial, no hay asimetría facial, que es el otro nervio que pasa por dentro del peñasco. Y le preguntan si tiene algún zumbido, sensación de sordera. Sí, sabe que tiene nistagmo a la derecha. Me zumba el oído derecho, siento un ruido impresionante. Lo más probable que cuando yo tenga eso, lo más probable es que sea una enfermedad de Meniere y al paciente se le rompió el utrículo. Pero lo importante para ustedes es que cuando el paciente tiene sintomatología coclear y nistagmo que apunta hacia el mismo lado de la sintomatología coclear, puede que esto sea una crisis de enfermedad de Meniere en el momento. Si le dice, sí, me zumba el oído, tengo problema, pero en el oído izquierdo y el nistagmo está arrancando del oído izquierdo hacia la derecha, puede ser una lesión cocleovestibular. También puede ser Meniere, pero puede ser cualquier otra cosa. Pero aquí, cuando es hacia el mismo lado y el oído le zumba al mismo lado, en un 90 y tantos por ciento es la posibilidad que sea una hidropesía, una enfermedad de Meniere. Este otro, dejémoslo en un 50%. ¿Qué hacemos con estos pacientes? En etapa monosintomática no tenemos el diagnóstico de enfermedad de Meniere definitivo, tenemos cuadros cocleares, cuadros vestibulares, tratamientos médicos, usamos corticoides, vasodilatadores, lo que quieran usar. Y en la etapa definitiva, en los pacientes con Meniere, aquí ya tenemos que preocuparnos. Hay que pensar una cosa, en la enfermedad de Meniere es una enfermedad crónica. Es como la diabetes, la hipertensión, probablemente va a requerir de tratamiento de toda la vida, pero también este paciente lo va a llevar en algún momento a la sordera sin tener audición útil. Pero de todas maneras, eso no significa que echemos a perder la audición al tiro si tiene audición útil. Pero va a ir para allá, tenemos que proyectarnos a esto. ¿Cuándo? No lo sé. Entonces, con audición útil, tenemos tratamiento médico, tenemos que preservar esto y usamos lo que tenemos, betahistina, eh, gentamicina intratimpánica, tal con un signo que indica que hay que tener mucho cuidado. Y en todos hacemos kinesioterapia porque ayuda un poco. Acuérdense que los problemas vestibulares rápidamente tienen información cerebral y viene el proceso de adaptación o mala adaptación dependiendo del cuadro vestibular. Por lo tanto, debemos hacer kinesioterapia. Y finalmente llegar a un tratamiento quirúrgico que es una neuroectomía vestibular, que esto es ocasional, la cirugía del vértigo es ocasional, que ir a cortar el nervio vestibular para desaferentarlo de las crisis. Nada más que eso, porque lo que lo molesta al paciente son las crisis son lo que lo invalidan, lo tiran al suelo, le impiden a veces trabajar. Entonces las crisis siguen los cuadros hidrópicos dentro del oído, pero no hay transmisión para adentro. Pero le vuelvo a repetir que esto es muy excepcional. Nosotros antes que esto preferimos tratamiento con gentamicina muy controlado en dosis baja. Y sin audición útil, tenemos ya aquí de frentón, entramos en la gentamicina. Lo que antes era con mucho cuidado, aquí vamos con gentamicina, porque la gentamicina va a ir a actuar sobre las células ciliadas vestibulares, pero las células ciliadas vestibulares estructuralmente son prácticamente igual que las cocleares. Entonces, el daño ototóxico puede ser inherente también en las cocleares. Tratamiento quirúrgico, y aquí sí que si el paciente, a pesar de todo lo que hacemos, no anda bien, le destruimos el laberinto membranoso. Y ahí no hay ningún problema porque se le hace un hoyito en el canal lateral, eso es fácil acceder a él y aspirar todo el laberinto membranoso. Dejarlo sin laberinto y tapar eso.
por supuesto va a quedar sin audición, pero ya no tiene audición útil. Y en las caídas, aquí sí estamos con problemas, lo mismo, pero aquí a veces tenemos que poner en la balanza la vida del paciente, porque aquí ya estamos frente con caída, ¿no es cierto? El paciente puede ir atravesando una calle, le viene la catástrofe otolítica Tumarkin, se cae y más encima lo atropella un vehículo y el chofer va preso. Entonces, y resulta que no se cayó por el accidente, sino que se cayó minutos o segundos antes del accidente por su enfermedad. Entonces aquí nosotros preferimos ya ser un poco más estrictos y de hecho los pacientes, la mayoría de los pacientes que tratamos en el instituto son con Tumarkin y hemos logrado controlarlo a prácticamente todos con gentamicina intratimpánica. Tratamiento de la enfermedad de Meniere, este es un trabajo hecho por el doctor Struve. Hay cosas que para él, y yo creo que para nosotros, para la mayoría de nosotros también son poco efectivos, no lo son. Muchos hablan de la dieta libre en sal para homologarla con la hipertensión arterial. La verdad es que él, y yo tampoco, ¿eh? La sal, bueno, no es buena en exceso, pero también es desagradable comer una comida eh, no sazonada. Eh, y más encima le agregamos un factor psicológico. Entonces, los diuréticos yo los uso en los cuadros agudos, pensando en esta hidropesía, ¿no es cierto? Que de alguna manera va a ir a sacar líquido del oído interno a través del saco linfático. Esto no sirve para nada el dispositivo Meniere. La dexametasona intratimpánica, los corticoides intratimpánicos tampoco sirven para nada. Y la betistina en dosis baja tampoco sirve para nada. Este señor, el doctor Struve, es conocido por usar altas dosis de, eh, de betistina. Y la gentamicina, él dice que es efectiva, pero aquí le agrega un pero. Lo que hablamos recién puede afectar la función coclear y no debe ser aplicado en lo menier bilateral. La betistina, cómo actúa, mecanismo de acción, en la parte periférica es un H3 histamínico. La verdad es que esto es bastante empírico, ¿eh? Porque el laberinto tiene receptores para todo, para la histamina, noradrenalina, receptores para los corticoides, pero como aquí actuaría como una antagonista H3 de la histamina, contrae el esfínter precapilar para disminución de la presión no linfática. Esto es bastante obvio. ¿Mm? Eh, y actuaría con un vasodilatación, con un vasodilatador aumentando la circulación de las células ciliadas que son las que están sufriendo. Entonces, por un lado, disminuiría el flujo endolinfático a través de la estría vascular acá y le daría mayor vitalidad a la célula ciliar. Eso es lo que se dice con respecto al factor periférico. Y al factor central, cruza la barrera hematoencefálica, aumenta la función cognitiva, está más despierto, más lúcido y disminuye la actividad de los núcleos vestibulares. Esto es importante para la compensación. Y como dice el doctor Struve, son dosis dependientes, las dosis son altas. La betistina es el microcer, el betacer, que están en el comercio, la betina, y en Argentina hay pero un montón de cuadros que son todos betistina, con otros nombres. En Chile una caja de 60 tabletas vale 50.000 pesos, en España vale 5.000, la misma. En Argentina vale 12.000. Eso para que vean los precios. Conclusiones. ¿Qué es la enfermedad de Meniere? ¿Cuánto hemos avanzado en 20 siglos? Acuérdense que ya en el siglo I está definido esto. Es una enfermedad crónica del oído interno que afecta un número considerable de pacientes. Patogénesis sigue siendo desconocida. Estamos hablando de la célula ciliar, ¿no es cierto? Fundamentalmente, pero
todavía no está claro. Y tratamiento sintomático, médico, quirúrgico o kinesiológico. ¿Qué tenemos aquí? Estos son trabajos de inyección de corticoide intratimpánico, que muchos otorrinos lo usan para todo, ¿eh? Para la sordera súbita, para la enfermedad de Meniere, pero quizás estos son trabajos bien interesantes porque midieron primero, colocaron marcadores de receptores de corticoides y los receptores de corticoides se ubicaron, estos son trabajos en rata, en cobayo, y después los sacrificaron, hicieron el estudio y los receptores fueron marcados, después colocaron hidrocortisona, dexametasona, y la dexametasona marcó en alguna parte donde habían receptores, pero mayormente en otras partes, donde no se había marcado, donde no habían receptores. Esto en animales. Entonces la cosa es bien rara. Quizá el trabajo mejor, este es un trabajo que dio la vuelta al mundo, con esto lo pescaron la gente de la Católica y empezaron a colocar corticoides a diestra y siniestra. Hasta el día de hoy trabajaron con cobayos, no con humanos. La doctora Chandra Sekar, es famoso este trabajo, está muy bien hecho metodológicamente, pero la verdad que no, yo creo que no es extrapolable al ser humano. Eh, pero a mí el que más me gusta, estamos llenos de trabajo acá, es este. Este es un trabajo hecho por el doctor Arriaga, Moishe Arriaga, que trabajó con el doctor Brangman y Shelton en el House Ian Institute en California. Este es el libro de los tres. Entonces hizo un trabajo muy bien, bien protocolizado. ¿Por qué? Porque ellos operaban, este es el lugar donde más neurinomas se operaban, no sé si se opera todavía en el mundo, por lo menos era un neurinoma todos los días y a veces dos. Entonces, como tenían tantos pacientes, se dedicaron a colocar medicamento en el oído medio y al otro día, como estaban operando, abrían el oído, cuando empezaban la laringectomía, con pipeta pipeteaban la zona endolinfática, la zona perilinfática, la zona endolinfática, para ver si habían, cuánto medicamento había llegado. Lo que siempre encontraron fue gentamicina y lo que nunca encontraron fue corticoides. ¿Mm? No saben por qué. Entonces, después el doctor se trasladó eh, a Pittsburgh y ahí hizo un trabajo con este doctor Steve Goldman, con este protocolo. Hizo una timpanotomía en los pacientes con Meniere, consentimiento informado, anestesia local, timpanotomía exploratoria, levantaban el tímpano, cuchareaban el nicho, la ventana redonda, para tener la certeza de que estaban viendo la membrana de la ventana redonda, porque esa era una posibilidad que por el peso específico y por la presión de líquido dentro de esta cavidad, ¿no es cierto?, no entrara el corticoide, pero entrara la gentamicina, y pusieron una gelita desde la ventana redonda al oído medio y lo llenaron de corticoides. Y este es el resultado. 19 pacientes, 21 oídos, algunos tenían bilateral, 15 cumplieron criterio de inclusión. De los 15, consideraron mejores los que aumentaban el promedio tonal puro en 10 decibeles o aumentaban la discriminación en un 15%. Sin embargo, estos tuvieron mejores un 33% que mejoraron. 3 pacientes, un 20%, quedaron peores y en un 47% no pasó nada. Pero dentro del estudio estadístico, un 33% es el mismo porcentaje de el efecto placebo. Por lo tanto, definitivamente no... Y como en la enfermedad de Meniere, porque esto es un seguimiento y una medición clínica, la enfermedad de Meniere al día siguiente yo puedo tener audición normal. Abandonaron todo esto y no hemos sabido de nuevos trabajos hechos por ellos. Para mí este es
uno de los trabajos más serios que hay, ¿eh? Más todavía cuando este doctor ya lo había hecho antes en el House con pacientes que iban a ser sometidos a cirugía del oído interno y por lo tanto podían medir lo que había pasado desde el oído medio al oído interno. Me queda un minuto. Esto es un paciente de 43 años, hombre, de Chillán. Esta interconsulta WhatsApp, estamos en periodo COVID este año. Entonces me la envía un neurocirujano, tiene antecedentes, fíjense, colangitis esclerosante primaria, hipoacusia del oído derecho de larga data. ¿Tendrá esto relación con esto? ¿Por qué lo consultaron? Por vértigo. Anamnesis. Desde hace 3 años comienza con crisis espontánea de vértigo rotatorio de horas de duración, perfil temporal horas, con dificultad para deambular, cede al dormir, con el descanso. Las intensidades son variables, teniendo a veces solo mareo. 4 crisis al año el año pasado. Y 5 crisis a la fecha, o sea, la cosa va como en aumento y eso lo llevó a consultar. Sin síntoma auditivo ni neurológico asociado a las crisis. Evaluación cocleovestibular, tiene una audiometría, acuérdense que tenía una hipoacusia del oído derecho larga data, tiene una cofosis del oído derecho, no escucha de muchos años. Entonces, podíamos estar frente a una hidropesía, una enfermedad de Meniere retardada, en que tuvo una sordera hace mucho tiempo, se quedó tranquilito en la parte vestibular y empezó ahora a dar sintomatologías vestibulares. Eso es lo que se llama hidropesía retardada. En los niños, ya lo dijimos antes y lo vuelvo a repetir, puede que un niño haya nacido sin audición, tiene un oído sordo. Y con el tiempo, a los 3, 4 años, empieza con síntomas raros. Entonces ustedes piensan en epilepsia, cualquier cosa, pero hay que pensar en esta posibilidad de una hidropesía retardada. Ahí se da tanto en adultos como en niños, en que la parte vestibular está esperando su momento para empezar a dar síntomas en un oído que ya previamente está sordo. Entonces este paciente, el tecnólogo le encontró un istmo espontáneo izquierda, lesión vestibular derecha izquierda, por lo tanto hay una relación más o menos anatómica en cuanto a la parte del daño vestibular. Necesitamos por vibración, bueno, sin BNG. Ahí está su sordera derecha, sordera izquierda, y la parte vestibular, vean cómo está. Estas son pruebas que todavía se hacen en algunas partes, a ojo, sin video ni tomografía, pero por lo menos podemos inferir que las respuestas son bastante buenas y muy parejas. Por lo tanto, si estamos hablando de una lesión coclear del oído derecho, la lesión vestibular del oído derecho que está en roja está prácticamente igual que la otra, o sea, tiene la parte vestibular normal todavía, entre comillas. Y está empezando a dar síntomas. Eso está refrendado por el big hit en que no hay asimetría. No hay asimetría, sobre todo el lateral, que es más importante. Tiene un 1%, lo normal es 8 o 10 y no hay asimetría. Pero, y aquí viene la pregunta, ¿por qué me lo manda el neurocirujano? Porque el otorrino se lo mandó al neurocirujano diciendo que este fue un hallazgo. Aquí le encontraron una arteria aica metida dentro del conducto auditivo interno. Entonces la pregunta era si sacaban esta aica o no. El paciente tenía un problema del lado derecho, de hipoacusia antigua del oído derecho, y los vértigos no sabemos de dónde vienen, entonces lo atribuyeron a que era el lado izquierdo, por esto. Y esto ya le dije que la arteria auditiva interna laica, perdón, la arteria cerebelosa anterior inferior, se introduce más o menos en el 80 y tanto por ciento de todos nosotros dentro del conducto auditivo interno, y de ahí da la arteria auditiva. Entonces la pregunta era si había que meterse a descomprimir esto. Por ningún motivo, porque ni siquiera esto lo ha tenido toda la vida, y lo más probable es que el cuadro sea dado por un problema del lado derecho. Sin embargo, el paciente con este oído escucha, oído único, le hacen cualquier movimiento arterial acá, lo tiran para afuera de la arteria y cortan la arteria auditiva interna y queda sordo. Entonces hay que estudiar muy bien los pacientes antes de
ofrecerle incluso un tratamiento quirúrgico. Este es un Dynacity, un examen que se hace en neurocirugía. Aquí ven contrastada la arteria, cómo se mete. Esto es normal. Miren donde llega acá casi al final del fondo del conducto. Like. Y esta es la respuesta que le di al colega. Entonces, tu paciente probablemente tiene un síndrome de hidropesía retardada del oído derecho, sordo, pero con respuesta vestibular normal. El paciente tiene que controlarse de la siguiente manera: cuando se sienta mareado, si siente ruido, porque estos pacientes a veces al no tener audición, a veces en las crisis tienen abombamiento o algo en el oído derecho, alguna sintomatología mínima. Si tiene vértigo, que se filme, igual que ustedes como hacen filmar a los padres y las crisis epilépticas que tienen los niños. Si tiene vértigo, que se filme con el celular los ojos para ver el nistagmo espontáneo. Es un elemento de prueba de que lo que está pasando tiene nistagmo. Y si es cambiante, con mayor razón. Estamos en una hidropesía de tipo vestibular. Si tenemos la seguridad de que el vértigo proviene del oído derecho, debería inyectarse gentamicina. No tenemos ningún riesgo, cae en el esquema de sin audición útil, intratimpánica en el oído derecho. Destruir ese oído derecho que todavía está muy normal en cuanto a las respuestas vestibulares. No pasa, la gentamicina no pasa al oído izquierdo. En el oído izquierdo, nada, no hacer nada, menos ir a sacar esa arteria, no hacer nada. Habla con un otorrino de tu confianza para el tratamiento con gentamicina. Y nada más. Pregunta sobre esta enfermedad que es muy común. A veces se estigmatizan los vértigos. Todos los pacientes dicen: yo tengo enfermedad de Meniere, y no tienen enfermedad de Meniere, tienen vértigo posicional. La enfermedad de Meniere es un cuadro bien nosológicamente bien característico. Doc, sí, muy buena su presentación como siempre. Yo creo que eso es importante lo que dice usted. Cuando uno empieza a ver pacientes, se da cuenta que todos tenían Meniere, a todos les diagnosticaron Meniere en algún momento. Claro. Y con estas clases, con estas presentaciones, hemos visto que existen un montón de diferentes tipos de trastornos del equilibrio y vértigo, y que no todos son Meniere, y es más características de esto, y los tratamientos son diferentes. Claro. Se te está escuchando muy mal. Sí, estoy en la casa. Sí. Se te corta la transmisión. Bueno, un consejo. Nosotros entramos en la era computacional. En realidad a mí la computación me ha servido mucho, ya lo he dicho aquí, en todas partes, porque me ha permitido ordenarme. Igual ustedes, yo creo que dentro de su disciplina, se ordenan en base a los síndromes. En la parte coclear o vestibular que estamos viendo fundamentalmente, piensen siempre en ese esquema de los vértigos agudos, aquí corresponden, los vértigos episódicos. El Meniere cae dentro de los vértigos episódicos porque son crisis repetitivas, y los vértigos, no es vértigo crónico, no existe el vértigo crónico, existe el desequilibrio crónico, también los cuadros. Con eso uno ya va estructurando hacia dónde está orientado el paciente que están viendo. Y lo demás, bueno, lo hace la experiencia. Al principio muchos costalazos, después menos. Pero eso es cuestión de tiempo. Doc, no sé si se escucha, pero preguntan cuál la dosis de la betistina empieza y cada cuánto va titulando. Sí. Yo empiezo empírico esto, porque el, el doctor Strupp habla de 100 miligramos para arriba. Parece que ellos también fabrican dosis altas, nosotros no tenemos eso.
Y últimamente están usando un antagonista a nivel de la filtración glomerular para no usar dosis tan altas y que sea más mantenida. Bueno, pero yo uso, a ver, dentro de mi experiencia, y es curioso porque tengo a dos médicos, un doctor y una doctora con Menier, que lo tengo con dosis, los tenía con la dosis más alta, que eran, eh, las dosis son de 8, 16 y 24. 24 yo tenía miedo a dar 24 cada 12. A ellos hace mucho tiempo los tengo con 24 cada 8. Y eso me llevó a tomar confianza y a muchos pacientes estoy usando con bastante frecuencia 24 eh, cada 8 horas. Pero puedo partir sin ningún problema con 8 miligramos cada 8 horas. Siempre uno tiene que ir viendo, haciéndole el traje a la medida al paciente. Ahora, tengo pacientes con dosis de 24 miligramos cada 12 horas y que a veces le he bajado un poco. Pero increíble, no sé qué es lo que pasa, que a una paciente le llegué a suspender, de repente le dije, estás tan bien, llevas 2 años con gentamicina, no tenía nada, se lo suspendí con gentamicina, con beteistina, y la paciente empezó de nuevo con sintomatología de fluctuación cocleovestibular. Entonces uno está con los pacientes metidos dentro del Brian y se va a dormir y sueña con ellos y todo lo demás. eh, y ve que en algunos pacientes la betistina efectivamente es buena, pero en otros uno se plantea la posibilidad de que esté haciendo las veces de un placebo, y placebo caro, porque la betistina en Chile no es barata. Pero respondiendo a la pregunta, pueden partir con 8 miligramos cada 8 horas o 16 cada 8 horas, pero lleguen a 24 sin ningún problema. No tiene efectos colaterales, salvo que tenga un problema idiosincrático como alergia, que es inherente a cualquier medicamento lo puede tener, que está descrito además. Pero más allá de eso, no sé si los otorrinos que están ahí, Camilo, la Vero, la doctora, o tú, tienen alguna experiencia en cuanto a efectos colaterales. Personalmente no he tenido efectos colaterales con mis pacientes y las dosis, como dice usted, son bien a gusto personal. Uno cuando escucha las presentaciones del doctor Strupp, de Miguelito, Mm, se tira pero con todo y uno le asusto eso, pero claramente con las últimas presentaciones yo parto con 24, subo hasta 48, en general es raro que suba mucho más que eso. mm. Y en general la sensación de unos que andan bien, los pacientes. Ahora, el problema es que tienen una regularidad que es irregular. Cada paciente anda diferente. Es difícil hacerse una idea. Claro. Lo otro que farmacológicamente la betistina, si se suspende, tiene un metabolito primario que queda actuando en el cuerpo por lo menos un mes. Así que también un factor para ver si esto tenía un efecto placebo, si rápidamente, porque no se lo tomó un día, al otro día empezó con vértigo, probablemente se deba a que suspendió el medicamento accidentalmente. Eso no es así. Entonces ahí también uno se cuestiona si la betistina está haciendo un efecto placebo. ¿Mm? Sí, yo tengo también varios pacientes con Menía. Bueno, antes de, digamos, cuando estaba en la beca, me acuerdo que tenía varios pacientes y habían varios que respondían bastante bien con diurético y en el fondo difenidol en las crisis, digamos, agudas. Y habían varios pacientes que andaban muy bien con eso. Pero bueno, después apareció la betistina y la verdad es que obviamente el diurético eh, puede tener sus efectos colaterales, digamos, mayores. Así que la betistina, la verdad es que efectivamente nunca he tenido efectos adversos en relación a eso. Y hay pacientes que responden y hay otros que no. En general, yo ocupo
24 cada 12, digamos, y cuando anda bien, entonces lo puedo mantener a veces harto tiempo y después uno va bajando la dosis de a poquito y ve, en el fondo, si puede tratar de liberar al paciente del tratamiento médico por un tiempo y después a veces uno vuelve de nuevo. Es así como intermitente, digamos. Y en Claro, caso de que haya una crisis aguda de hipoacusia, habitualmente uno ahí agrega el corticoide que ayuda también a sacarlos más rápido de la hipoacusia, digamos, cuando ya se mantiene. Así que eso también es un complemento. Es como, hay que ir haciendo como un cóctel ahí para cada paciente. claro. La verdad es que cada paciente es único. La enfermedad es conocida mundialmente, pero cada paciente es único. Entonces, como dice la doctora, uno puede partir con dosis bajas, medianas o altas y va probando. Eh, pero para mí la droga de primera línea, el medicamento de primera línea es la betistina porque no tengo nada más. Y algunos responden, otros no responden. Y cuando no responden, como una paciente que tengo con Tumarkin, decidí colocarle gentamicina. Esa paciente se cayó, llegó a la clínica alemana con fractura de cráneo. Eh, Decidí colocarle gentamicina y la verdad es que con una, no sé si 2 inyecciones han dado bastante bien, pero en el intertanto ella tiene una hija que es azafata de LAN, con vuelo a España en ese tiempo 2 veces por semana. Entonces le trajo cualquier cantidad de betistina, pues se quedó con la betistina. Tenía caja de betistina. Y se transformó en la proveedora de mis otros pacientes. Yo a los pacientes les decía, llámela a ella y ella le vende la betistina, pero a un precio, por supuesto, que no es el que lo compra en Chile. Así que se transformó en farmacia, porque anduvo bien con la gentamicina. Yo creo que ya se la acabó ya. ¿Tengo que mostrar el Podríamos video decir, del Tumarkin? sí lo mostré. El de El de Alemania. acá? No, el de No, el acá. de acá. No, que no hay tiempo. Estamos, Ah, claro. Claro. ese es el Bueno, mejor. otra pregunta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, en honor al tiempo, son las 9:20. Mm, Nos vemos mañana, mismo horario, mismo canal. perfecto. Ya está. Hasta mañana. Listo. Que estén muy Súper. bien. Nos Hasta luego. vemos. Chau. Chao, chao. Chao. Pabellón ahora. ¿A pabellón? ¿Qué tienen? Hay hay dos hipófisis. Un craniofaringioma de una niñita chiquitita que la operamos hace como 6 meses, Ya. Se cerró. pero que ahora recibió, tiene un quiste, además de un tremendo tumor con calcificaciones, tremendo, tremendo, tremendo. Y el otro es un tumor hipófisis de roja. Ya. ¿Y esa niñita Así que que ahí vamos tiene? a repartir a los becados. ¿Mm? ¿Esa niñita tiene una buena septotomía posterior? Sí, sí, no, sí está bastante abierta, así que va a ser llevar y llevar. No, y ¿Qué además edad ahora el tiene? tumor ¿Qué bajó edad y tiene? ocupa el ¿Qué edad esfenoide. tiene? ¿Qué edad? Tiene como 9 años, 8 años por ahí. Chuta, ¿se dejará después controlar en poli? No, sí, se porta súper bien, si yo ya le habíamos operado antes con Sammy. Ah, ya, ya. Pero Sammy le vació el quiste tremendo, que tenía un quiste tremendo que era el que en realidad desplazaba el quiasma. No Ya. se metió a sacarle las calcificaciones, porque bueno, estos pacientes de repente uno le sacan todo y quedan pésimos, quedan con panhipopituitarismo y todo, así que Y fit, bien y toda la conservador. cuestión, claro. Sacó sacó el quiste y con eso se arregló el déficit visual. Claro, bueno, ese es Y aparte de eso no tiene ninguna sintomatología hormonal. Ahora sí empezó con diabetes insípida, así que está empezando ya ahí. Y con déficit visual nuevamente, así que ahora la peracola yo creo que va a ser un poco más radical. ojalá que no, pues. Sí. Ojalá que no, pero porque hay una niñita ahí complicada. Eh, lo que a veces se usa ahí, Katy, es, creo que te lo he dicho, estirar mucosa nasal o del seno, si es que hay ahora, no creo que haya porque ya se metieron, en los bordes del hueso de la Mm. entrada hacia la silla turca. Sí, mucosa del seno. Claro, con un merocel al medio,
porque eso hace que no se crezca, no se tenose el hueso de nuevo. Por lo menos eso es lo que dicen los libros, ¿eh? ¿Me entiende? Es como marsupializar la mucosa para adentro. Claro. Entonces eso hace, o por lo menos retarda que se... Porque ese es el problema, si no es el problema de la cirugía, el problema es que se cierra. Sí, pues, bueno, el problema de esta Anita es que tiene una masa tremenda, es tremenda la verdad. Pobrecita, no va a ser la segunda ni la tercera. Sí, sí. Y después vienen todos los Así que, problemas. Independiente de lo que le hagan, vienen los problemas metabólicos. sí, pues, así Bueno, es. hay que ayudarla. Exacto. Ya, pues, Doc, Ya, que les vaya bien. nos vemos mañana. Yo todavía están viendo lo de la telemedicina, todavía no me confirman nada. Va a terminar el Así que le aviso. Va a terminar el Está un poco lenta la cosa. Oye, Katy, ¿has hablado con la doctora Peón ¿Sobre qué? sobre las traqueostomías, las cánulas? Ah, no todavía, porque yo la vi cuando estuvimos. No, no la hemos visto, hemos tenido un montón de pegas, eso fue el lunes. El lunes, un montón de pegas. Sí. Hoy día quizás, pero hoy día tenemos las 2 cirugías, así que no sé. Lo que hay que hacer, Katy, sin ni siquiera ir a hablar mucho, recordarle, para que ella, porque son ellos los que tienen que mover la cosa, Sí, ¿ah? pues, Recordarle para que hable con la enfermera de gestión, tanto ella como el amudio, frieguen abajo a los de abastecimiento. abastecimiento, y eso a lo mejor van a volver a ustedes a preguntarle qué tipo de cánulas quieren. Sí. Pero primero hay que echar a andar la parte administrativa. Yo voy a ver si hablo hoy día con la doctora, con cualquiera de los dos. ¿Ah? Bueno, Para adelantar un poquitito. Lo voy a llamar al tiro, un ratito más. bueno. Ya, listo, que te vaya bien. Ya, pues, gracias, que Chao. esté bien. Chao. Gracias. Chao. Chao.